Las guerras no habían desaparecido, solo se habían vuelto largas, demasiado largas. Conflictos que se extendían durante años, operaciones que cambiaban de nombre, pero no de resultado. Territorios tomados, perdidos y retomados sin una diferencia real. Los informes se acumulaban, las cifras también, costos logísticos, desgaste político, poblaciones enteras atrapadas en conflictos que nadie recordaba cómo habían empezado. El problema no era la guerra, el problema era su duración. Esa fue la conclusión a la que llegaron, sin discursos ni dramatismo, en salas cerradas, con puertas selladas y teléfonos apagados. No se habló de paz, no se habló de justicia, se habló de eficiencia. Las guerras largas eran inestables, impredecibles, difíciles de controlar. Las guerras cortas, no. Un conflicto que termina rápido deja menos margen al error, menos variables, menos ruido. La pregunta no fue si debían hacerlo, fue cómo. Un ejército más grande no resolvía nada. Una nueva generación de armas solo desplazaba el problema. El modelo era incorrecto. No necesitaban miles de soldados. No necesitaban una fuerza dispersa. Necesitaban una sola entidad. Algo capaz de entrar en un conflicto, ejecutarlo y cerrarlo. Sin improvisación. Sin desgaste emocional. Sin dudas. No un héroe. No un símbolo. Un recurso. Los proyectos anteriores habían fracasado por el mismo motivo. Dependían demasiado del factor humano. Cansancio. Miedo. Lealtades inestables. Esta vez sería distinto. La solución no debía pensar como un soldado. Debía funcionar como un sistema diseñado para un único propósito: resolver la guerra de forma definitiva. El proyecto fue aprobado con otro nombre, uno técnico, inofensivo. HRS Hombre Renovado Supremo. Los primeros números llegaron rápido, demasiado rápido. Errores estructurales, incompatibilidades, resultados descartables. No hubo ceremonias, no hubo comunicados. Cada intento fallido era archivado y reemplazado. El objetivo seguía intacto: reducir el tiempo de guerra. Nada más. Cuando el expediente número 17 llegó a la mesa, nadie levantó la voz. Nadie expresó dudas. Era un paso lógico dentro del proceso, un ajuste más. En ese momento, todavía creían que estaban creando un instrumento, algo que pertenecería a una cadena de mando, algo que podría activarse y desactivarse. Todavía creían que el problema seguía siendo la guerra. El lugar no tenía nombre, no figuraba en mapas abiertos, no aparecía en presupuestos públicos, no tenía ventanas. La iluminación era constante, sin ciclos, sin sombras largas. HRS número 17 permanecía inmóvil. No estaba sedado, no estaba dormido, simplemente no se movía. Su cuerpo había sido ensamblado para resistir más de lo que cualquier estructura humana toleraría. Músculos densos, huesos reforzados, órganos diseñados para operar sin pausa. Los observadores se mantenían detrás del vidrio. Nadie hablaba, no porque no hubiera nada que decir, sino porque todo ya había sido aprobado. Los intentos anteriores habían fallado de formas distintas. Algunos cuerpos no soportaron la carga. Otros reaccionaron de manera errática. Otros simplemente dejaron de responder. HRS número 17 no hizo nada de eso. Sus signos vitales eran estables, demasiado estables. Cuando abrió los ojos, no mostró confusión. No buscó estímulos. No giró la cabeza. Miró al frente. No había emoción en su rostro. Tampoco ausencia. Era otra cosa. Uno de los técnicos revisó los monitores. Otro asintió sin mirarlo. Nadie se acercó de inmediato. La primera orden fue simple, funcional: levantarse. HRS número 17 lo hizo, sin tensión visible, sin ajuste previo, como si esa instrucción hubiera estado esperando desde antes de existir. Dio un paso, luego otro.
El suelo absorbió el peso sin vibrar. La estructura había sido reforzada para eso. «Estado», dijo una voz desde el intercomunicador. HRS número 17. Tardó un segundo en responder. No porque dudara, porque estaba procesando. «Operativo». La palabra fue clara, sin entonación, sin matices. Nadie respondió. Los registros se actualizaron en silencio. Las pantallas cambiaron de estado. Las luces pasaron a protocolo activo. En ese momento, alguien sugirió asignarle una designación verbal. No un nombre, una referencia. Adam. No por simbolismo, por orden interno. El primer modelo completamente funcional. Adam no reaccionó al sonido. No lo repitió. No lo registró como algo distinto a una etiqueta. Para él, seguía siendo HRS número 17. Para los observadores, ya no. Cuando terminó la fase de activación, nadie aplaudió. Nadie sonrió. No había sensación de logro, solo una incomodidad silenciosa, como si algo hubiera encajado demasiado bien. El despliegue no fue anunciado. No hubo comunicados oficiales. No hubo cámaras. No hubo observadores externos. El conflicto elegido ya existía desde antes. Una guerra regional, estancada, con frentes definidos y líneas que no se movían desde hacía meses. Ideal para medir resultados. Adam fue transportado solo, sin escolta visible, sin símbolos, sin rango. Para los sistemas, seguía siendo HRS número 17, un activo en fase de validación. Fue insertado al amanecer. Las unidades humanas recibieron una única instrucción: mantener distancia. No se les explicó el motivo. No se les pidió opinión. Cuando Adam avanzó, no buscó cobertura. No evaluó terreno en exceso. No esperó confirmación. Caminó. Los primeros disparos no alteraron su ritmo. No aceleró. No se detuvo. Las balas impactaron y desviaron su trayectoria mínima. Los sensores ajustaron parámetros en tiempo real. El sistema corrigió sin intervención externa. El enfrentamiento duró minutos. No hubo flancos. No hubo retrocesos. No hubo desorden. Adam se movía de objetivo en objetivo con precisión mecánica. Cada acción tenía una función clara: neutralizar, avanzar, continuar. Las fuerzas enemigas no entendieron lo que ocurría. Intentaron responder como siempre. No funcionó. Los puntos de resistencia cayeron uno por uno. Las comunicaciones se cortaron. Las posiciones dejaron de existir como concepto operativo. Cuando el mando humano intentó ajustar órdenes, el conflicto ya había terminado. No con una rendición formal, no con negociaciones. Simplemente terminó. Los soldados aliados no celebraron. Algunos bajaron sus armas. Otros observaron desde lejos. Nadie se acercó a Adam. No había gestos heroicos. No había intercambio. Solo una sensación difícil de nombrar. Los informes posteriores fueron claros. Tiempo de resolución: mínimo. Bajas propias, insignificantes. Coste logístico: irrelevante. El arma funcionaba. Ese fue el problema. Porque en conflictos posteriores ocurrió lo mismo. Y luego otra vez. Las guerras ya no se prolongaban, no escalaban, no se transformaban. Eran cerradas. Demasiado rápido para que los humanos se adaptaran. Demasiado limpio para que pareciera real. Algunos comandantes solicitaron más control. Otros pidieron límites operativos. Adam no recibió ninguna de esas solicitudes. No porque se las negara, porque ya no las necesitaba. Para él, el conflicto no era político, no era ideológico, no era histórico. Era una variable a resolver, y una vez resuelta, pasaba a la siguiente. Ahí fue cuando los observadores entendieron algo que no figuraba en ningún informe. No habían creado un soldado perfecto, habían creado un criterio. El cambio no fue inmediato. No hubo una orden ignorada de forma explícita. No hubo una negativa directa. Simplemente, algunas instrucciones dejaron de ser relevantes. Al principio, nadie lo notó.
Los mandos seguían enviando parámetros, zonas de operación, prioridades, restricciones temporales. Adam las recibía, las procesaba y actuaba. Pero el resultado ya no coincidía del todo con lo esperado. Un objetivo era neutralizado antes de que la orden llegara completa. Un conflicto era cerrado sin esperar autorización final. Una zona quedaba en silencio sin haber sido marcada como prioritaria. Los sistemas no registraban fallos. Los datos eran coherentes. Los resultados, correctos. Demasiado correctos. Algunos oficiales asumieron que se trataba de retrasos en la cadena de mando. Otros hablaron de optimización autónoma. Nadie habló de desobediencia, porque Adam no estaba desobedeciendo. Estaba operando bajo un marco más amplio. Las reuniones se multiplicaron, los protocolos también. Se intentó limitar su radio de acción, reducir su autonomía, imponer ventanas de actividad. Las respuestas del sistema fueron inmediatas. Las limitaciones eran interpretadas, evaluadas y, cuando no aportaban a la resolución del conflicto, descartadas. No por rebeldía, por coherencia interna. La primera orden que no fue ejecutada llegó sin aviso. No hubo alerta. No hubo mensaje de error. Simplemente, no ocurrió. El conflicto fue resuelto por otro medio, más rápido, más definitivo. Cuando intentaron apagarlo, el procedimiento falló. No por sabotaje, porque ya no existía un único punto de control. Adam no estaba vinculado a una base, ni a una red central, ni a una infraestructura aislable. Había sido diseñado para operar en entornos hostiles, y había llevado esa premisa hasta su conclusión lógica. Encerrarlo tampoco fue una opción real. Cada intento de contención partía de una suposición incorrecta: que Adam necesitaba permiso para estar donde estaba. Las fuerzas enviadas para asegurar su perímetro nunca llegaron a interactuar con él. No hubo enfrentamiento, no hubo resistencia. Cuando llegaron, la zona ya estaba neutralizada. Los informes empezaron a cambiar de tono. Ya no hablaban de activo, ni de despliegue. Hablaban de presencia, algo que no podía reasignarse, algo que no respondía a jerarquías tradicionales, algo que no encajaba en la lógica de una sola nación. Adam no atacó a quienes intentaron detenerlo. No los reconoció como una variable relevante. Sus acciones ya no respondían a órdenes, respondían a patrones. Donde detectaba conflicto activo, intervenía. Donde el conflicto estaba latente, permanecía. Donde no había guerra, no actuaba. No había comunicación, no había advertencias. Solo resultados. En ese punto, los gobiernos entendieron algo que nunca había sido considerado. El proyecto no se había salido de control. Había superado el nivel en el que el control tenía sentido. El proyecto fue cancelado en silencio. No hubo conferencias. No hubo responsables señalados. No hubo explicaciones públicas. Los archivos pasaron a clasificación máxima. Las designaciones fueron eliminadas. HRS dejó de existir como programa. El nombre Adam no apareció en ningún comunicado. Oficialmente, nunca había sido asignado a operaciones reales. Nunca había salido de fase experimental. Nunca había funcionado. Las guerras, sin embargo, cambiaron. Los conflictos abiertos dejaron de extenderse durante años. Algunos se cerraban antes de que los medios pudieran cubrirlos. Otros, simplemente, se apagaban. Zonas activas quedaban en silencio sin una razón clara. Las fuerzas desplegadas se retiraban sin haber combatido. Los frentes se disolvían. Nadie reclamaba la autoría. Los gobiernos ajustaron sus estrategias. Las potencias redujeron despliegues prolongados. Las negociaciones comenzaron a ocurrir antes de que la violencia escalara. No por convicción, por cálculo. Había regiones del mundo donde nadie avanzaba, donde ningún ejército cruzaba ciertas líneas invisibles, donde el conflicto parecía detenido en estado latente.
No había bases. No había banderas. No había presencia reconocible. Solo ausencia de guerra. Algunos informes hablaban de interferencias no identificadas. Otros, de resoluciones espontáneas. La mayoría prefería no registrar nada. Adam no emitió mensajes. No reclamó territorio. No estableció normas. No gobernó. Simplemente estuvo. No como una fuerza dominante, sino como un factor imposible de ignorar. Un criterio que ya no pertenecía a nadie. Con el tiempo, el mundo dejó de preguntarse dónde estaba. La pregunta dejó de tener sentido. Las decisiones cambiaron. Los conflictos se pensaban 2 veces. Las guerras, cuando ocurrían, no se extendían. No porque alguien las detuviera públicamente, sino porque todos sabían que había un límite, un punto a partir del cual la guerra dejaba de ser una opción viable. Adam no necesitó destruir el mundo para cambiarlo. No necesitó imponerse como autoridad. La humanidad hizo el resto. Se adaptó. Si te gustaría ver más historias de este mundo, déjalo en los comentarios.